Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a Resonantes en Canal 13. Si ustedes me ven hoy como sentado... Como sentado. Como sentado de presentador de la televisión pública nacional, es porque tenemos algo muy importante, Cami. Por lo general, cuando las sillas entran a nuestro set, es porque se viene una muy buena conversación. Buenas noches para usted, Rivas. ¿Cómo va todo? ¿Qué ha pasado? Buenas noches, Cami. Pensé que estaba anunciando que tenemos nuevas sillas porque sí, efectivamente estamos estrenando sillas hoy en Resonantes. Yo extraño profundamente la poltrona rosada, debo confesarlo, pero este año hemos estado de pie casi todo el tiempo, lo cual me parece divertido porque nos permite conectar con ustedes y bueno, ustedes probablemente están en la casa sentados, disfrutando en el sofá, otros estarán trabajando, no importa lo que estén haciendo, nosotros vamos a contarles historias y Cami, efectivamente, si estamos sentados es porque no estamos solos, lo cual me causa mucha alegría. Arrancábamos justamente nuestro capítulo de hoy con esa muestra, ese teaser de lo que está pasando con Reportera Y. Usted se vio la primera parte con Reportera X, claro. no la primera parte, sino otra historia contada y narrada a través de Reportera X. Pues tenemos una historia ahora con Reportera Y, que de hecho está en las pantallas de nuestro canal ya en estos días. Pero siempre surge como la necesidad de saber cómo está la vuelta, porque pues ustedes ven algo impresionante, algo increíble, una muy buena historia, pero ¿de dónde sale? ¿Cómo se escribe? ¿Qué la influye? ¿Qué pasa? ¿Quién está detrás de esto? Y para nosotros es muy importante saber eso. Y pues ya hemos hablado con Rodrigo Triana en algún momento en Resonantes, pero teníamos que hablar obviamente con Andrés Ospina, quien escribe toda esta historia. Andrés, bienvenido a Resonantes de Canal 13. ¿Cómo va todo? Casa por estos días suya también. Muchas gracias, Camilo, muchas gracias, Camila. Un honor estar aquí con ustedes. Y aquí estamos a disposición de lo que ustedes quieran, así que disparen si eso quieren hacer. No digamos disparar. Bueno, esta no suena feo, ¿no? Suena feo, lánzame feo. La pregunta que desees. Es mucho mejor. Excelente, sí, no seamos bélicos. Mentiras, la verdad es que estamos felices de celebración en Canal 13 porque no solo Cami y Andrés tenemos el estreno de Reportera Y, sino Lobo del Lobo. La verdad es que hay muchas historias sucediendo en las pantallas del 13 que llegan a ustedes a todas partes, pero esas historias empezaron a cocinarse desde hace un buen tiempo. De hecho, vamos a comenzar hablando con Reportera Y, que es uno de esos productos que llegó gracias a los semilleros de creación de Canal 13 en 2020, por allá en tiempos pandémicos, y ya 2 años después está viendo la vida. Andrés, vos has estado detrás de muchos proyectos de literatura, narrativa, de audiovisual, pero ¿qué es lo más emocionante de ver en pantalla algo que empezó a escribirse tiempo atrás? ¿Todavía te sigue sorprendiendo o como que ya estás acostumbrado a ver las cosas que pasan en tu cabeza materializadas? No, siempre es una sorpresa, ¿sabes? Además porque se construye en equipo. Cuando uno escribe algo está trabajando solo y uno, digamos que tiene todo el control de lo que hace, pero cuando uno hace parte de un equipo audiovisual y demás, y hay un director y unos actores, todo el contenido como que se filtra por el alma de cada uno y es un trabajo de construcción distinto, entonces obviamente es una sorpresa y es un gusto y un privilegio ver algo que uno escribe convertido en un producto audiovisual, por supuesto. Listo, pero entonces ahí voy a partir caminos, ahí voy a separar ese trabajo en equipo y en conjunto que es una producción audiovisual. Cuando uno habla con el director, como que hay una visión de, no, esta historia es así, y te va a hablar de planos, tono, de iluminación, de cosas y demás. Pero bacano hablar con el escritor de cómo ve él y cómo podría contarle, digamos, a la gente que está en las regiones y viendo Canal 3 en este momento, para usted y desde su visión como escritor, ¿cuál es la historia de Reportera Y? ¿Cómo es la vuelta? Bueno, lo voy a arruinar toda porque eso se llama spoiler, ¿no? Pero sí. Es la Aunque historia... yo soy buena para los spoilers. ¿Sí? A mí me gustan también, ¿sabes? Yo los busco, me da ansiedad no saber qué va a pasar y los acabo bueno. O contamos todo y le evitamos el tiempo a la No, gente mentiras, para porque hay gente que sí es anti-spoilers. Reportera Y es una historia a 2 tiempos que se remonta a 1913, un año en que vino a Colombia un arqueólogo alemán llamado Konrad Theodor Preuss, quien estuvo en las tierras de San Agustín, tierras sagradas, por cierto, un pueblo muy lindo. ¿Han estado por allá ustedes alguna vez? Un saludo para el los equipo amigos del 13 sí, pero a nosotros no nos llevan, no nos sacan del estudio. No, yo me voy a encargar de que vayamos todos. Por favor. No tengo ningún poder, pero lo digo Pero como un acto de pretensión. No, una historia en la que involucren 2 presentadores, una que se llama Camila y uno que se llama Camilo, y nos llevan. Camilo Y y Camila Y. Estamos. ¿Les gusta? Me gusta. Estoy listo. Les sigo contando entonces. Llega Konrad Theodor Preuss en 1913 a Colombia, supuestamente para hacer unas excavaciones y unas investigaciones científicas en San Agustín, pero termina
son sacándose, al parecer, de algunos 30 estatuas que están hoy en el Museo Etnológico de Berlín, en unas bodegas Normal. escondidas. Ok. Algo muy común, ¿no? Alemania era un país que en ese momento tenía mucho poder, eran tiempos previos a la Primera Guerra Mundial, y uno de los trofeos que quería tener un país poderoso, una potencia, era ese tipo de cosas, vestigios arqueológicos que se llevaron no solamente de un país como Colombia, sino de todo el mundo occidental, de África, de Asia y demás. Y Reportera ya está basado en eso, pero también cuenta la historia de alguien que se va a cubrir un evento que tuvo lugar hace algunos años, un evento real, que fue la propuesta de trasladar unas estatuas de San Agustín hasta Bogotá, al Museo Nacional, para exhibirlas por un tiempo. La comunidad de San Agustín se opuso, indígenas del resguardo Yanacona, distintos líderes y demás, y esto se convirtió en un tema que involucró al ESMAD, que involucró una suerte de discusiones alrededor del tema de la apropiación de la cultura y todo esto. Y Reportera ya cuenta eso, entonces, la historia, primero, de alguien que está tras los rastros de Konrad Theodor Preuss, un alemán que viene a investigarlo y que se encuentra con una reportera que está cubriendo este evento que finalmente termina convirtiéndose en un asunto de orden público. Andrés, ¿cómo llegas a encontrarte con un personaje como Preuss? Uno, pues finalmente en la historia hay un montón de referentes, de historias, de personajes, de todo tipo, de índoles. ¿Cómo llegas a Preuss y qué te llama la atención de este personaje? Y dices, aquí voy a hacer como doble clic y voy a meterme en estas profundidades. Bueno, me tengo que remontar a mi juventud lejana, por cierto, cuando yo tenía tal vez unos 18 años en televisión por cable, en uno de esos canales creo que era Discovery o alguno de esos canales de cultura que llamaban en aquel entonces, dieron un documental en donde contaban la historia de Konrad Theodor Preuss, que no solamente estuvo en San Agustín, sino que estuvo en algunas otras regiones de Colombia. Él grabó cantos indígenas, de hecho las primeras grabaciones tal vez que se hicieron en Colombia de audio, tal vez las hizo Konrad Theodor Preuss con esos cilindros con los que se grababa en aquel entonces. A mí me llamó la atención el personaje y un día me puse a googlearlo y me di cuenta de que él no solamente había estado haciendo eso, sino que había ido a San Agustín y que se hablaba de él como el padre de la arqueología de San Agustín. Comencé a investigar el tema y me di cuenta de que había discusiones alrededor del asunto, que había una polémica alrededor del tema, y me lancé a investigar el asunto, conseguí financiación, me presenté a una beca del Distrito Capital de Bogotá. Afortunadamente ese proyecto que presentamos fue premiado y tuve la oportunidad de ir hasta Berlín, hasta el Museo Etnológico de Berlín, a revisar los archivos de Preuss. Yo hablo alemán perfectamente, no mentira, no tengo ni idea de hablar alemán, pero me valí de un traductor y en esas investigaciones encontré unas cartas que daban cuenta de ciertos asuntos que a mi parecer son irregulares en la manera como actuó él, y lo peor de todo es que era algo que estaba dicho, digamos, es un ladrón honesto que dejó una bitácora de todo lo que hacía. De allá me saqué esto que pueden encontrar en tal bodega. Así fue la cosa, él puso un inventario exacto de cada una de las cosas que se trajo, además contó, algo más grave todavía, que había roto unas estatuas porque era más barato transportarlas así, y sobre todo un documento que fue muy diciente para mí que decía, estas estatuas tenemos que sacarlas por el mar, digamos, llevarlas desde el Puerto Colombia, hasta Berlín, obviamente dando toda la vuelta por el océano, y hacerlo a espaldas de las autoridades. Por favor, cuando decía la carta específicamente a la aduana, decía, cuando vayan a empacar las estatuas, declárenlas como minerales, no vayan a decir que son estatuas ni que son vestigios arqueológicos, porque no las van a dejar sacar. A mí el asunto me pareció bien simpático porque ha habido una polémica desde hace mucho tiempo y un intento de la comunidad de San Agustín por repatriar ese patrimonio, traerlo de nuevo, pero no se ha movido mucho el gobierno. Hay incluso una orden del Tribunal Superior de Cundinamarca con respecto a que se debe obrar, pero las estatuas siguen ahí y están en una bodega, en un espacio anodino, digamos, sin ninguna... Sí, sin ninguna relevancia, pues. Exactamente. O sea, se sacaron para nada en este... Pues por la vanidad de él, él quería ponerlas y estuvieron exhibidas, pero pues allá tienen muchas cosas. Yo estuve en esas bodegas, hay un montón de cosas, ustedes se impresionarían de ver lo que hay allá, cosas, además yo creo que significativas, muy significativas de África, de Asia, como les decía, de América, hay temas de México y lo tienen en una bodega y creo que era importante hacer una reflexión con respecto a lo que involucra el tema del patrimonio. Difícil eso que nos cuenta. Tengo que preguntarlo sí o sí, ¿hay alguna conexión entre lo que pasó en Reportera X y lo que pasa en Reportera Y? No es exactamente una secuela, por decir algo, sí. Pero sí es algo así como lo que se llama un spin-off. No me gusta mucho utilizar extranjerismos. Es la historia de una reportera, porque este es el tema también, digamos, esto va por un lado es Preuss, pero por el otro es una reportera joven, una
joven practicante que entra a una revista, la revista más importante del país, que ustedes pueden relacionar con algunas revistas según su imaginación o según lo que quieran. No, si son de cultura, las han ido acabando. No es de cultura, no, es una revista que cubre semanalmente el acontecer nacional. Listo. Entonces ella entra como practicante, la invitan a cubrir esto y ella se va y empieza a descubrir una suerte de cosas y eso altera de alguna forma su percepción sobre el oficio de hacer periodismo, sobre la ética y todos estos asuntos. Entonces eso es la reportera allí. Dicen por ahí que todo cambia para quedarse igual y un poco de pronto esa puede ser la reflexión cuando uno visita dos épocas de la vida desde cualquier perspectiva, pues como que los tipos de violencias o de abusos o de incluso las formas se transforman, pero al final sucede lo mismo, es como un reflejo de cómo esa mirada del héroe antihéroe de colonialista tiempos atrás se tiene un eco en el presente. ¿Esa finalmente puede ser una lectura, Andrés, que podría aplicarse a casi todo o crees que es como que es una visión que encontraste en particular en Reportera Y, pero que no necesariamente aplica para otras tantas formas? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú afirmas. Yo creo que la vida es un teatro de paradojas y de hechos que se repiten periódicamente. Y eso es lo que sucede. Cuando empezamos a escribir Reportera Y, comenzó a ocurrir esto de que estaban derribando estatuas, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que muchos indígenas se iban y tumbaban la estatua de Sebastián de Belalcázar o de Gonzalo Jiménez de Quesada o de don Diego de Ospina y Maldonado, fundador de Neiva? Entonces resulta muy paradójico pensar que siguen ocurriendo ese tipo de cosas, o sea, se sigue reevaluando el tema de nuestros símbolos, de nuestros emblemas y seguimos viviendo todavía en una situación muy parecida, o sea, todavía se ve a Europa con mucho respeto. La historia de Reportera Y que ocurre en el presente está basada en un director que tuvo el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que en su momento se enfrentó de manera directa con la comunidad para el hecho de llevarse eso y llevarlo incluso a Francia después. No se pudo hacer y eso sigue sucediendo, entonces sí tienes toda la razón, yo creo que, y la vida misma de uno también, ¿no? Uno se repite en el error y a veces hay temas de generaciones y de degeneraciones también. Por lo general, más. Bueno, o sea, si tú te pusieras a explorar en tu historia familiar, genealógicamente, eso ahora lo llaman constelaciones familiares y yo no sé cómo. Constelaciones. Algo así parecido, sí. Yo no soy muy místico, pero incluso que las mascotas, como que todo está un poco conectado. Claro, y la genealogía misma tuya, o sea, si tú exploras la historia de tu familia, vas a encontrarte con muchas paradojas y muchas cosas que les ocurrieron a tus ancestros y que están ocurriendo hoy, y Reportera lleva también un poco de eso. Bueno, le he oído un par de elementos, pero de nuevo me meto a su ejercicio como escritor. ¿Qué elementos tiene Preuss que lo vuelven para usted importante? No solo el hecho de que haya pasado por aquí, no solo el hecho de que haya sido como un arqueólogo con algo de popularidad en la historia, sino qué elemento tiene para el escritor de este man tiene algo que me sirve para escribir. Pues la fascinación que uno tiene por un personaje, o por lo menos lo digo yo desde lo personal como escritor, es los matices que puede llegar a tener alguien, ¿no? Uno no puede poner el mundo en términos de maniqueísmo de buenos, malos, blanco, negro, sino que la gente tiene distintas maneras de aproximarse a las cosas y Preuss fue un personaje paradójico. De ahí que muchos lo sigan viendo como héroe. La oficialidad lo sigue presentando como un héroe. Yo no detesto a Preuss, vivo obsesionado con él, me parece que es un personaje que llevó sus sueños y sus ambiciones hasta un nivel muy alto, que se esforzó por hacer algo muy complicado, que es llevarse unas estatuas. Imagínense mover unas estatuas que pesaban tanto en ese momento, en mula, llevarlas por el río Magdalena hasta que llegan al Caribe y demás. Entonces me sedujo mucho cómo alguien puede llevar sus sueños y el delirio de la grandeza y el delirio de querer ser importante y convertirse en una pieza de la historia hasta unos extremos que no sé qué tan buenos o qué tan malos sean, no lo pongamos así, pero pues es poner como las cartas y dejar esto como una inquietud para la gente. Hay una percepción, es que cada vez, o con los años, la televisión colombiana se ha vuelto menos atrevida, menos y menos atrevida. Hace un tiempo yo veía, por ejemplo, o sea, un programa, una serie o una novela como La Mujer del Presidente y decía, oiga, pero brutal cómo se atrevían a decir un montón de cosas, y además en una época de Colombia probablemente aún más compleja o más delicada que esta, o con otro tipo de complejidades, digamos, de cara a la libre expresión. Pero cada vez somos más cuidadosos con las cosas que decimos y cómo las decimos.
entrar en terrenos como estos, en donde se desafía un poco la percepción que la gente tiene sobre la figura de los europeos que llegaron a hacer algunos trabajos aquí en Colombia, la visión incluso de la actualidad, de la autoridad, del ESMAD. ¿Qué tan libre te has sentido tú, Andrés, de poder escribir la historia sin pensar en qué van a decir quienes ven este contenido, como lo más fiel sí, como lo más pegado a la realidad o a una visión sin censura de? Absolutamente libre, y creo que eso es algo lindo de los semilleros también de la televisión pública, que podemos explorar en temas, ahondar en temas que tienen relación con la memoria nacional, hacer revisionismos de cosas porque nos han contado la historia de una forma y eso se ha venido haciendo de mucho tiempo atrás. Y creo que afortunadamente existe esa posibilidad. Yo no sentí en ningún momento que hubiera censura. Creo que el tema es polémico porque finalmente estamos contradiciendo la institución, contradiciendo la versión oficial. Y es que con las estatuas pasó lo mismo. La gente se ponía bravísima porque tumbaron a Sebastián de Belalcázar. Claro que sí, y se trata también de generar la polémica, ¿no? De transgredir un poco la historia oficial, no de contar pues el mundo de los héroes, el mundo de esos seres que están vestidos con chamarras o que viene el europeo. No tengo nada en contra de Europa, por supuesto son amigos, es un país amigo, Alemania, no hay nada de xenofobia, pero es lindo como mirar cómo nos hemos comportado y cómo nos seguimos comportando, y no sentí en ningún momento que hubiera censura de ninguna clase y hubo mucha libertad para escribir. Listo, Andrés, ahora démosle la vuelta a esto. Es en el ejercicio específico de reporteraje, que es como lo que ha llevado esta primera parte del programa. Pero en su ejercicio como escritor, ¿cómo ve la vuelta de la censura, de lo políticamente correcto de los públicos? ¿Cómo están consumiendo lo que se escribe a hoy día? A veces como que irse tan de frente se volvió un problema. Se siente que muchas veces hay que disfrazar cosas, tal vez. ¿Cómo está ese ejercicio en la literatura actual o en su escritura actual? ¿Más bien desbordado, más bien prudente? Yo lo he sentido más que en la escritura porque tengo más retroalimentación, digamos, en la escritura convencional de libros o de guiones o ese tipo de cosas en las redes, ¿verdad? Porque las redes sí son un terreno en el cual lo pueden agarrar a uno a batazos, y yo lo he sentido, yo lo he vivido, ¿no? Uno muchas veces dice algo salido de sí, o dice alguna tontería como lo hacemos todos, o es interpretado fuera de contexto y demás, y cae la masa, por supuesto la masa sin cara, la masa que no te pone la cara para decirte las cosas y te insultan y te destrozan. Eso lo veo más en ese escenario, pero nunca he sentido que haya, y ni tampoco me contengo. Pero cuando estoy en las redes sociales, que me salgo del tema un poco, sí tengo mucho miedo. A veces digo, voy a decir esto, pero, digo esto y ¿quién me va a caer? O sea, alguien me va a insultar por cualquier cosa que yo piense o diga, porque ni siquiera existe, no se ve la red social como un escenario de conversación, de discusión, de llegar a acuerdos a partir del conocimiento, sino ahí sí de dispararle a la gente, ¿no? Pero es el caso de las redes, no lo he visto tanto en... Pero en su ejercicio no se contiene. No, no está pensado en que por esto lo que escribo también va a ser así, no. No podría, porque sería traicionarme también. O sea, uno también tiene que tratar de ser honesto con lo que hace, y pues uno lo hace con el corazón, uno ama la vida, lo hace con cariño, y cada cosa que tú digas, escribas o hagas, ustedes lo saben muy bien, trae un riesgo. Entonces, pues creo que hay que asumirlo. Cuando uno se mete en la aventura de escribir, que es un oficio realmente muy difícil, y no lo digo porque sea escritor, pues uno tiene que entenderlo como un riesgo profesional, así como el médico también se puede contagiar de algo porque se infecta con una jeringa o algo así. Es un riesgo profesional lamentablemente no cubierto por las ARLs, ¿no? Porque nadie le cubre a uno los temas de autoestima y los golpes que le da la vida cuando lo agarran a batazos. Idea de negocio, una ARL para esta clase de oficios. Me parece muy bien, y es que precisamente esta historia de reporteraje que ustedes ya pueden empezar a ver en las pantallas de Canal 13, como un poco apela a esa canción que dice que si la historia la escriben los que ganan, eso solo quiere decir que hay otra historia. ¿Qué fue lo más difícil de encontrar esa otra historia? Durante la investigación, ya sea los viajes a Alemania, intentar tal vez organizar toda esa información y darle una coherencia con estos viajes al presente. ¿Qué fue lo más retador o el gran escollo que conllevó llevar a cabo esta historia, esta aventura de reporteraje, Andrés? Creo que lo más retador fue tratar de contar esta historia a dos tiempos, es decir, de convertir esto en una historia que tuviera actualidad y poner a dialogar dos tiempos, que es parte de la propuesta que tuvo Reportera X, que es una serie de época, y también el tema de, no digamos que inventar porque suena muy pretencioso, pero intentar hacer un formato que, no lo hemos dicho, mezcla no solamente el tema de dramaturgia, el tema
de lo que vemos como una ficción o el tema que vemos como un documental, sino también el tema de entrevistas y algunas cosas. Entonces es un formato que demanda ciertas exigencias que son poco comunes cuando uno está escribiendo. Eso fue lo más difícil, pero por lo demás, o sea, yo tenía miedo de que no nos dejaran entrar al parque arqueológico a grabar porque estamos enfrentándonos directamente con la institución que tiene a cargo el manejo del parque arqueológico, pero ellos se abrieron muy amablemente y a pesar de que sabían lo que íbamos a contar, nos dijeron nosotros lo que más queremos hacer es que se divulgue qué hay en San Agustín. Entonces, a pesar de que tenemos diferencias ideológicas, por decirlo de alguna forma, se logró un acuerdo desde la razón, lo que decíamos antes. Sí se puede, sí se puede. Se puede. Oiga, Andrés, ¿cómo le va con los audiolibros? ¿Le gustan? ¿O lo ve en el modo purista de esto no me huele a papel impreso? No, yo no soy purista con ese tema, no soy purista con ningún tema. Me gusta el libro impreso, es lo que prefiero, pero me parece que cualquier soporte es una buena manera de contar una historia. Y por eso estamos haciendo guiones, y por eso, porque finalmente se trata es de narrar historias de distintas maneras. Y qué lindo poder llevar los libros al plano del audiovisual, al tema de los audiolibros, al tema de los libros electrónicos, al tema de los códigos QR y todo lo que se puede inventar. Cualquier soporte que exista es bueno para contar historias. Se lo pregunto justamente porque vamos a ver una nota que hicimos y que preparamos acerca de los audiolibros. ¿Qué papel tienen que ver ahí, por ejemplo, las editoriales? Sí. ¿Qué papel tienen que ver ahí los escritores? ¿Juegan otros factores? Porque entran los locutores, entran los estudios de grabación, entra la mezcla y otros procesos que se conjugan a la hora de llevar la literatura a un audio que usted se puede llevar en su dispositivo móvil. Y hay puristas y hay gente que también lo ve de forma positiva y todo eso lo tratamos en la siguiente nota. Escuchar un audiolibro no es dejar de leer, es hacerlo de otra manera. El audiolibro es un poco como un regreso a la tradición oral. Es importante como que el narrador entienda que tiene que ir en un tono que va muy respetuoso de lo que ha querido el autor y en un punto intermedio entre alguien que te está contando una historia y la voz que uno puede tener como lector o audio escucha. Bueno. Eso me obliga a estudiar sobre el texto, no como yo lo actuaría, sino como lo leería. Sin que suene leído, eso es muy complejo. Digamos que la parte más difícil para mí es como la entrada al libro, como entender el tono del libro al inicio de la producción, cuál es el color del libro. Entonces es llevar al narrador a ese punto. En este caso hay unas consignas o formas o códigos que debe sonarle al escucha, familiar, agradable, pero distan un poco de lo que yo hago como actor. En este caso hay que colaborarle al escucha que no te ve, y que no necesariamente quiere escuchar a un bogotano, sino un acento, yo no le llamaría neutro, porque para mí no existe la neutralidad, pero digamos una forma de hablar que sea muy clara para él. Sobre todo es para juvenil e infantil, que se usan varias voces, pero los libros se narran en general con un solo narrador que tiene que transitar obviamente por la energía del personaje, ya sea femenino o masculino. Ahí está el talento y la capacidad del narrador en lograr que tú con un simple matiz sepas que está hablando una mujer, un hombre o qué personaje es del libro. Esa es la magia del narrador en el audiolibro. Ahí está. Era evidente que cabía en la bolsita de terciopelo. Seguro que los tiene, dijo Vasco. Los lleva dentro de la bolsa. Me imagino que sí, repuso Dolly. ¿Aún los ves? Sí. Aquí en Colombia el proceso de los audiolibros es una industria que está creciendo muchísimo y nosotros en Penguin Random House queremos darle la importancia que se merece. Hace 3, 4 años era imposible pensar en producir y realizar un audiolibro aquí en Colombia. En el mundo siempre ha tenido mucha importancia, en los Estados Unidos, en España. Es por eso que hemos empezado a grabar varios audiolibros. Personalmente lo que yo conozco, yo empecé a hacerlo en Colombia hace unos 4 años y mucha gente ni siquiera sabía lo que era un audiolibro. De hecho, la gente a veces está un poco reacia a los audiolibros porque la gente que es lectora está acostumbrada a hacerse sus propias películas de los libros, a tener su propia voz interior. Y para algunas personas es raro como que haya alguien que le narre. Y sobre todo en muchos ámbitos en los que, no sé, ahora la gente tiene muy poco tiempo para leer. Es una experiencia completamente diferente. Y jamás para mí reemplazará la delicia de tener el libro, tocarlo, olerlo, lo que la gente acostumbraba.
pero también está bueno saber que los libros tienen otra manera de llegarle a la gente. Y en este caso, pues yo tengo vista, por ejemplo. Hay personas que tienen limitación o discapacidad visual. Ellos son pues los primeros que corren a acceder a un audiolibro. Hay como una especie de comité en la editorial donde decidimos qué libro tiene ese potencial, qué libro puede gustarle. Tenemos novelas, de textos de no ficción, juveniles también. Hay diferentes como temáticas, no nos quedamos en una sola. Vemos es qué libro puede tener el potencial. El espectro es muy amplio y lo importante es tratar de llegarle a las personas. Era una mañana luminosa y estábamos en el patio al sol, mirando los colibríes que venían a hacer el recorrido de las flores. De un momento a otro, la hermanita me dijo: Hay unos libros, hay algunos títulos que generan cierto interés, digamos, a nivel masivo, podría decirse, lo que llaman los bestsellers. Y se hace un ejercicio de adaptación, por lo general. Aquí nos llegan libros que no necesariamente son escritos en español. Entonces hay un proceso de traducción, ¿no? Y la traducción llega primero a España. Y luego en España ellos le llaman tropicalizarlo, o lo que diríamos nosotros ponerlo en un lenguaje un poco más latino, porque ese es nuestro público. Y se hace un estimado de sesiones para lograr sacar las horas estimadas. Yo debo preparar el libro, leerlo, conocer el texto perfectamente, saber de qué va, cómo es el color del libro, el tono del libro, elegir al narrador que se adapta a ese libro, si el punto de vista, si es hombre, si es mujer. Ya después se hace la grabación. Digamos, yo desde mi lugar lo que hago es grabar y dirigir. O sea, yo conozco el texto, estoy dándole las pautas al narrador para que él siga el libro, para que lo narre. Haz de cuenta que le estás hablando a alguien al oído, que le estás leyendo ahí a tu hijo, o a tu pareja, o a alguien muy cercano, como vente, haga una lecturita. Ese es el juego. Y claro, y no es fácil para todos los que son al menos actores como yo, no es fácil. Hay que cambiar la tarjeta y poner una nueva, donde por demás no haces lo que uno normalmente hace como actor, que es coloquializar o darle cierta naturalidad al texto, ¿sabes? Que suene charladito. Esa noche iba vestida al estilo de Las Vegas. Llevaba el pelo rubio crepado y un vestido brillante con un gran escote. Le sobraban algunos kilos y aquello hacía que el conjunto resultara perfecto. Y después de esto pasa un proceso de edición, que es una vez ya está todo el libro grabado, pasa por un editor, lo deja perfecto para que sea listo para entregar pues para la editorial. Luego la editorial lo revisa y hay retakes de editorial. En casos muy exitosos, como fue mi último libro, con mi directora Caro, tuvimos 0 retakes de editorial. Eso digamos que le gusta al cliente. Para escuchar los audiolibros, nosotros cumplimos el mismo rol de distribuidora que hacemos con los libros físicos. ¿Dónde se pueden conseguir nuestros audiolibros? Se pueden conseguir en Amazon. Amazon tiene una plataforma propia para distribuir audiolibros que se llama Audible. Se consiguen, por ejemplo, en Google Play también. Se consiguen también, por ejemplo, en unas páginas que se llama, por ejemplo, la Audioteca. Entonces, hay varias tiendas especializadas en audiolibros que se encuentran muy fácilmente en Internet. Ustedes están conectados con la televisión pública, esto es Canal 13 y Resonantes, el espacio de la música, la cultura, la actualidad, la televisión, el cine, el teatro y, por supuesto, los libros. Libros porque efectivamente estábamos viendo el teaser o el adelanto de esta serie que llega en coproducción con los distintos canales de la televisión pública de otros países de Latinoamérica, de Argentina, de Brasil, de Chile, a nuestro país a contarnos las historias de algunos escritores y escritoras que pues tienen muchas historias por contar, Cami. Lobo del Lobo, ahí está. Por Colombia, William Ospina. Está la argentina Mariana Enríquez, Inés Bortagaray de Uruguay, Jorge Volpi, el mexicano, y Conceizao Evaristo, que probablemente acabo de pronunciar mal, con mil disculpas para toda la comunidad brasileña o de habla portuguesa. Pero no se ve tan duro que la vez pasada le fue muy bien con... Pero porque los practiqué. Con el portugués, como durante 3 días los practiqué. Cami, y además va a haber en la Sala María Mercedes Carranza, en la Feria Internacional del Libro, justo una conversación acerca de lo que está pasando con el Lobo del Lobo. Y eso está bacano para que se lo agenden por ahí. Y más que estamos en plena Feria del Libro. ¿Ya fue, Cami, a la feria? Sí, ya.
¿En serio? Chequeada. ¿Y qué tal? Sí, chévere, como siempre. Y además la emoción ahí sí de ver libros, del olor al libro impreso, de la gente, editoriales corriendo, mucha gente Un también gentío buscando impresionante, ¿no? títulos, el gentío es brutal. Y sabe, en mi casa mi papá trabajó en vainas editoriales y yo era muy chiquito, entonces sí me ha tocado como la feria del libro desde muy peladito y cómo ha ido también creciendo en público, volviéndose cada vez más grande. Yo estuve el sábado y la fila para el lanzamiento del libro de Mario Mendoza de Relato de un náufrago, oiga, era como a las 2 de la tarde, yo fui como a las 10 de la mañana y ya no le cabía un alma. Tremendo, tremendo. La Filbo todavía se extiende hasta este fin de semana por si ustedes quieren y pueden ir. No pierdan la oportunidad de regresar a este encuentro que la verdad es que debo decir, los libros hacer un libro es toda una proeza importante. A los autores no siempre les llega demasiado dinero, la verdad. Se queda ahí repartido en muchos actores que hacen parte del proceso. Pero como todo, como decía Antonio Caro, todo está muy caro. Yo fui, no pude comprar nada. ¡Qué horror! Estaba caro, pero la verdad es que sí vale la pena. La inversión de los libros son objetos hermosos que uno puede revisitar tantas veces como Siempre, quiera. siempre. Andrés, aprovechemos para meternos ahora ya por un lado más general. ¿Cómo ve usted el cuento de la literatura colombiana, específicamente a hoy, en 2022? ¿Cómo está la vuelta? Si tenemos una buena producción, si tenemos unas buenas historias, tal vez estamos cayendo en puntos en común. ¿Cómo la ve usted? Yo la veo muy bien, yo creo que hay grandes plumas, hay grandes escritoras, hay grandes escritores, creo que están surgiendo nuevas voces y celebro también que la industria editorial esté creciendo. Hay un boom que ha venido creciendo cada vez más de editoriales, no sé si bien o mal llamadas independientes, y eso ha permitido que surja una generación nueva de escritores que están produciendo cosas muy... Hay muchos escritores. He tenido oportunidad de estar cubriendo para un canal hermano, digamos, de 13, la feria, y he conocido muchos nuevos escritores que ni siquiera tenía referenciados, y me parece que hay mucha calidad y que hay mucha gente produciendo buenas cosas y mucha gente leyendo, que también es importante. Sí, es importante que la lectura haga parte de ese proceso, no solo el escribir. Hay algo muy valioso y es el encontrarse también nuevas narrativas, es decir, hay autores que tienen una identidad muy clara. Pilar Quintana tiene una forma de escribir muy clara, el mismo Gabriel García Márquez pues en su momento sentó como un estilo de escritura. Mario Mendoza, de quien hablaba ahorita, también tienen sus formas, pero entre como la nueva sangre de la literatura colombiana, Andrés, ¿has encontrado como narrativas distintas o una visión que diste de los que ya han pasado por ahí, o finalmente es el fortalecimiento de esas narrativas ya andadas por los autores colombianos? Yo creo que esa generación, digamos, dorada de finales del siglo XX o de principios del siglo XXI, de la que forman parte Mario Mendoza, Santiago Gamboa, ese tipo de nombres importantes, el mismo Efraín Medina y demás, estos personajes abrieron el camino para que existieran otras formas de narrar. Creo que hay otras preocupaciones en este momento, hay otros intereses en lo que se narra, hay otras formas de contar historias, hay autores que están experimentando con muchos formatos y con muchas cosas. No dejemos por fuera los libros ilustrados, que son tan importantes, las novelas gráficas. Entonces creo que algo que me parece muy lindo y que disfruto mucho es que se está escarbando mucho en la memoria nacional, que es un tema que me obsesiona mucho. Creo que Colombia debe tener referentes y estudiarse y mirarse a sí misma al espejo con sinceridad y saber cómo somos, cómo hemos sido y cómo nos estamos comportando, y muchos están ahondando en eso y yo los sigo a ellos sobre todo, ¿no? De hecho, me gusta más acercarme a autores desconocidos que a autores que tengan un nombre ya monumental, digamos, en la historia de la literatura, quienes por supuesto respeto y quiero mucho. Pero venga, quedémonos ahí en el tema de los autores que no tienen tanto reconocimiento, no digamos de desconocidos tanto, sino que no tienen tanto reconocimiento a hoy día. Y lo que usted comentaba hace un rato de las editoriales independientes, indie, por decirlo así. Si hay oportunidad para esos autores que no tienen tanto reconocimiento, que están arrancando. Todo el mundo empieza por algo, hasta podemos decir un autor que vaya con su primer libro, con sus primeros escritos a intentar publicar. Si hay una forma de que esas personas puedan publicar, puedan llegar a un público diferente, a sus amigos o a las personas cercanas, y que alguien pueda leer su trabajo.
pasa a través de estas editoriales independientes o hay otra forma en la que estos autores puedan darse a conocer? ¿Qué ha visto su merced por ahí de lo que está pasando? Hay muchas maneras, yo creo que se puede. Yo creo que también es una percepción personal, pero siento que en este juego de la literatura o de la narrativa o de escribir, no necesariamente literatura, porque hay otros géneros también, ganan los tercos, los obstinados. Aquel que se obstina con lograr las cosas creo que lo puede conseguir mezclando el trabajo con la autogestión, con la autopromoción y con todo lo que implica esto. Afortunadamente Internet ha permitido que existan otros canales para divulgar las cosas, ¿no? Hay plataformas como Wattpad. En estos días no es el tipo de literatura que yo leo, pero conocí a una escritora que vende 200.000 libros y empezó a autopublicarse por la vía de Wattpad. Y eso me parece que es un camino. Entonces uno tiene que buscar el camino en la vida de alguna forma. Creo que más que quejarse, aunque el camino de escribir es muy duro y el camino de publicarse es muy duro, creo que quien persiste y quien sabe llegar al asunto de una manera inteligente, con conciencia y demás, lo puede conseguir. No estoy diciendo que sea fácil, creo que muchos lo sufren mucho, publican muy tarde y muchos no tienen mucha suerte, hay gente con más suerte que otra, pero creo que se puede lograr. Y pues lo digo como un mensaje personal a toda la gente que quiere publicar libros o que quiere escribir o hacerse profesional en esto, persistan, ¿no? Yo no soy quien para dar consejos, pero eso es lo que yo le diría a alguien joven, digamos. No, y es que es necesario porque como nos ven desde tanta región de Colombia, mucha gente también asume que muchos procesos culturales y artísticos, y es algo que en Resonante siempre hemos tratado como de romper, que desde donde estén trabajen por el cuento, que ya a día de hoy las cosas no están centralizadas en las grandes capitales y se pueden hacer desde distintos lugares de nuestro país. Sí, señor, y hay algo que viene sucediendo desde hace años, pero que en particular lo volví a ver en la Filbo este año, y es, digamos, que en el área de los, sobre todo en el área de las editoriales independientes, es el libro como objeto, el libro como, como no solo objeto de deseo, sino como pieza de arte casi. Laguna, Rey Naranjo, Angosta, Tragaluz, un montón de editoriales independientes que pues tienen un ejercicio de como de cazar autores y los tienen haciendo parte de sus equipos de trabajo. También se han enfocado un montón en volver el libro un objeto que sea bonito, que sea agradable, que tenga distintas formas de, no sé, encuadernación, empastado. ¿Cómo te va o cuál es esa relación que tienes, Andrés, tú, desde tu visión como autor, con también sumarle al mercadeo del libro con otras formas tradicionales y no una impresión común y corriente? Es una relación de mucha admiración por esos editores. Ahí sumaría, por ejemplo, a La Silueta, por decir algo, ¿verdad? A Sílaba, a Mil Serifas, a una cantidad de editoriales que publican poesía también, el taller de edición Roca, que se dedican a una manufactura muy cuidadosa del libro, que precisamente hace, como tú lo dices, Camila, el libro algo mucho más atractivo, ¿verdad? Algo que tú quieres tener no solamente por el simple hecho de leer el libro, que ya es algo lindo, sino que es un objeto que tú conservas casi como algo decorativo sin trivializar el tema, ¿no? O sea, no quiero decir el coffee table book, pero el hecho de que un libro sea lindo y que tú veas que hay una factura cuidadosa, pues lo hace mucho más atractivo, y eso se hace con el respeto que me merecen las grandes editoriales con quienes también he tenido oportunidad de trabajar y con quienes tenemos muy buena relación, pero eso se hace de una manera muy linda, casi caseramente, en esos pequeños escenarios, ¿no? Donde se edita de una manera más quizá lenta, tal vez es la palabra de decirlo, y eso permite que lo que se cuece o lo que se cocina lentamente termina quedando mejor. Pero eso, por ejemplo, las editoriales norteamericanas siempre lo han hecho muy bien. Uno ve los libros en Estados Unidos y los artes, así sea un empastado sencillo, los artes son espectaculares. Acá tal vez nos ha faltado ejercicio de cuidar mucho más la forma del libro para llamar la atención en un país donde la gente no lee tanto, ciertamente, o cómo lo ves. Pues yo creo que es un tema, estoy hipotetizando porque no tengo mucha idea con respecto a eso, pero supongo que es un mercado más grande y eso ha permitido que las cosas funcionen mejor. O sea, uno visita un país como Estados Unidos y consigue de todo porque es un país que está hecho para la producción y para el consumo. Estamos tratando de generar una cultura lectora más grande, que lea más gente, de atraer más gente al mundo del libro, que es importante, y
La dificultad entonces es que sea esa curva, lo voy a decir muy comercialmente, la curva oferta-demanda sea lo suficientemente equilibrada como para que se pueda producir, pero fíjate que se está haciendo. Se sacan ediciones de 1000 libros, por ejemplo, Laguna Libros saca ediciones de 1000 libros, las vende muy bien y son libros muy lindos que uno quiere tener. Estamos aprendiendo y creo que estamos creciendo y creo que estamos haciendo, o sea, uno ve las obras de García Márquez que publicaba y era García Márquez, estoy hablando de una figura monumental, como lo dije hace un rato, de la literatura Oveja Negra, y no eran tan cuidadas como las que vemos hoy. O sea, un libro que se produce hoy por una editorial independiente que saca ediciones de 1000 o de 2000 o incluso de 500 ejemplares, es un libro, por lo menos en su factura, mucho más lindo que estos que producía Oveja Negra hace algunos años. Es cierto, estoy haciendo ese análisis ahí como echando memoria y sí, 2 en 1 de preguntas. Lo he escuchado hablar de que la gente está leyendo más en Colombia. Eso es positivo. Pero a día de hoy que no sé, no tengo el dato estadístico ni preciso de cuántos libros podrían estar saliendo a la semana. Esa oferta y demanda, o sea, le uní todo. Esa oferta y demanda entre libros y lectores sí es equilibrada en Colombia a hoy día, aunque ha aumentado y usted ha sido muy positivo con eso. ¿Sí es equilibrada o nos seguimos quedando con mucho libro porque la gente no va por ellos, no compra, no tiene... Hay casos de mucho éxito, ¿no? Recuerdo uno relativamente reciente de Laguna, que es Memoria por correspondencia, de Emma Reyes, que fue un libro que se convirtió en un fenómeno internacional que ya ha sido muy traducido y que ocurrió de la manera más rara. O sea, llegó alguien un día a Laguna Libros y dijo, mire, tengo estas cartas que escribió una señora que se llamaba Emma Reyes, que trabajó con la pintura, que fue de alguna manera la gran mecenas o la gran ayudante de muchos pintores en algunos años del siglo XX, por allá a mediados y principios del siglo XX, y llegaron con esas cartas. Ese libro se volvió un fenómeno internacional que ya ha sido publicado por Penguin, que ya está traducido al portugués, que ya ha aparecido, y hay casos de mucho éxito. No me gusta poner la vida en términos de éxito y fracaso, pero hay muchos casos de éxito. Obviamente un libro siempre será un riesgo, como lo es cualquier producto que uno haga, como lo es Reportera Y, por ejemplo. Puede que la gente no compre Reportera Y y no le guste, pero creo que hay muy buenos casos y no podemos ser tan pesimistas. No quiero decir que sea fácil el camino, pero creo que sí se está creciendo en eso y creo que la industria va mejor y que se están comprando más libros. Uno ve la feria del libro llena. Yo no sé si van a comer crispetas o a farandulear o a la caricatura la o foto algo, para el Instagram. o la foto para el Instagram de que estuve en la feria, pero la gente paga la entrada a la feria. Me gustaría, eso sí, ver las librerías todo el año tan llenas como veo las ferias, porque yo digo, toda esta gente que está acá, ¿por qué no va todo el año a librerías? Me lo pregunto, sin el ánimo de demeritar, por supuesto, la feria, que es muy importante. Cami sí va seguido, Cami es buena lectora. Sí, pero tengo muchos pendientes ya. Pero pendientes de deudas. De lectura, uno se apila y apila cosas, compra, pero no puede leer en la misma velocidad. Bueno, hay una duda una reflexión que en realidad se viene teniendo desde hace rato, y es lo que lee la gente. ¿Por qué? Porque desde hace un rato uno viene viendo cada vez más producción de libros que no son producidos por autores, que son producidos por celebridades, por personas de distintas categorías como de la farándula, de la industria del entretenimiento, que al final casi siempre lo que resultan haciendo es contratando un fantasma escritor o un ghostwriter, que es un escritor que escribe a título de ellos y su nombre no está, pero al final es la figura quien firma el libro. Independiente de ese modelo, pues ya muy usado hace mucho tiempo, ¿crees, Andrés, que independiente de lo que lea la gente es bueno que lea? Ya sea que lean consejos para la vida hechos por un youtuber o formas de conectarse con los espíritus, con las piedras. Lo importante es que lean o el ejercicio debería, como la reflexión debería plantearse un poco más crítica hacia consumir buenos libros. No, yo creo que no podría decir que el libro es bueno o que el libro es malo. O sea, no creo que alguien tenga la autoridad en el mundo. Ningún ser humano tiene la autoridad para decir este es un libro malo o un libro bueno, o este libro se justifica que exista o no se justifica que exista. Yo creo que la gente busca su camino y encuentra sus libros. Mucha gente ha encontrado su camino en los libros de autoayuda, de esoterismo. Mucha gente quiere leer de religión, por ejemplo. Mucha gente quiere leer géneros que probablemente no sean de mi interés en principio, pero que yo sé que cambian vidas. Hay gente que se ha... ¿Cómo se dice? Se ha superado de alguna... Es que superar suena tan ridículo, ¿no? Ha encontrado herramientas. Ha encontrado herramientas, sí. Es que superar suena demasiado ridículo. Ha encontrado herramientas u oportunidades de crecimiento a través de los libros. Entonces yo no haría una curaduría.
Sí, ¿quién es uno? ¿Quién es uno para hacer una Sí. curaduría? Cada uno busca sus libros, lean lo que quieran, pero lean. Lean es una cosa que enriquece la vida. El que lee un libro, sea el libro que sea, no está solo. Pero yo nunca me iría en contra de un autor, ni siquiera de un youtuber. Sí. Y además porque el ghostwriter que tú mencionas tiene trabajo ahí, de alguna forma. Es un escritor que está trabajando y que se está lucrando, que es importante porque todos necesitamos sobrevivir de alguna manera. Entonces, pues sí, está la estrella, obviamente. A veces uno dice, bueno, uno es el youtuber y dice esa fila pero yo no tengo nada en contra del youtuber, ni tengo nada en contra de quien escriba cualquier cosa. Y el ghostwriter gana algo de dinero que es importante Sí, que es también. importante también. Bueno, ahora bien, ya chequeamos Reportera Y, ya adelantamos cómo está la vuelta por el mundo literato y editorial y de autor en Colombia, pero nos falta Andrés Ospina. ¿En qué anda? ¿Qué se está cocinando por ahí? ¿Qué está a fuego lento? ¿Cómo va la vuelta por su lado? Yo siempre estoy escribiendo. Hace algunos años, bastantes años no publico. Me da vergüenza decir cuántos porque es terrible. He estado en otros proyectos y otras cosas, pero siempre estoy escribiendo, no publicando. Estoy escribiendo cuentos, estoy trabajando un par de cosas, pero no puedo decir mucho porque creo que puede ser de mal agüero, tal vez. No. Si Pero es así. escribiendo, digamos. Pero sí, todo el tiempo estoy escribiendo, no solamente libros, sino necrologios, escribiendo condolencias, cartas y demás. No paro de hacerlo y espero que algún día salga alguna cosa. Si la vida me da licencia y si no me muero después de este programa en el que estoy con ustedes. Andrés, ¿qué es eso que sientes que no se ha contado del pasado que todavía tienes por contar? Como esa pasión, obsesión o fijación que hay sobre el pasado, sobre la historia. ¿Qué crees? ¿Crees que es algo que no se ha contado o pedazos de la historia que quieres ser tú quien las cuente? Bueno, en este momento, me preguntas por mí, lo que yo escribo, Sí, ¿verdad? sí, o en general, sí. o en general el panorama de... No, por tu interés, digamos, desde el ejercicio. No, en este momento, esto sí lo puedo decir, en este momento no me interesa mucho el pasado, Ok. no me interesa seguir, porque he vivido mucho tiempo en el pasado, o sea, he vivido anclado la mitad de mi vida en el pasado y vivo en el pasado y eso lo puede llevar a uno a ciertas patologías mentales. En este momento no me interesa el pasado, no me interesa un tema con el que la gente me relaciona, que es Bogotá. No me interesa porque la gente dice, el tipo que escribe de Bogotá. Sí. Pero los pocos que me conocen, no quiero decir que todo el mundo, pero los pocos que conocen los libros que hago dicen, no, ese tipo escribe cosas de Bogotá y el escritor bogotano y el escritor cachaco y una cantidad de arquetipos que finalmente lo convierten a uno como en una caricatura. En este momento no me interesa para nada escribir sobre eso. Estoy saturado de ese tema y me parece que uno puede explorar en este momento temas más íntimos, más personales. Creo que esa es la búsqueda que estoy haciendo y el tránsito que estoy tratando de hacer. Vamos a ver si lo consigo. Seguro y sí, ojalá pase. Pues si me deseas suerte, de pronto lo logro. Sí, seguro y sí, va a pasar. Dale, Camilo. Bueno, Andrés, ahora bien, vamos a rematar de buena forma esta conversación. Me toca metérmele en el gusto musical también. Y me lo va a meter específicamente. O sea, suena encasillada la vuelta, Vámonos pero ¿qué para hacemos? allá, Pero ¿qué vámonos hacemos? para allá. ¿Qué hacemos? Lo primero que Andrés me preguntó cuando llegó al estudio Resonante es si me gustaba Kiss, porque tengo hoy un saquillo de Kiss. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿cuál es ese músico o esa banda o ese proyecto sonoro que le pueda gustar a usted, pero por el lado de lo que escribe, más Las allá de la letras. música? Se fue la música, no existe. Solo es lo que escribe. Ese artista que uno reconoce por la música, pero que a su vez, en cuanto a la literatura, también lo puede cautivar. Hay muchos, pero te boto dos nombres. Eso está. Listo, y voy a tratar de que sean, porque el cliché que lo que respondería son los Beatles, pero sería una respuesta muy sincera, pero muy clichésuda. El Cuarteto de Nos, me parece, por ejemplo, que ahí hay un gran letrista. Ok. Siento que ahí hay una muy acertada poesía en el Cuarteto de Nos. También me gusta Jorge González, el líder de Los Prisioneros, que no es tan conocido como solista, me parece un excelente letrista. Y estoy mencionando autores hispanos, porque podría decir, digamos, Leonard Cohen o los grandes poetas como Bob Dylan y demás, pero creo que esos dos son nombres que te puedo mencionar como grandes escritores, grandes letristas. Y creo que a Colombia, en muchos casos, les faltan letristas. Ahora, por ejemplo, Yapala, por decir algo, y encuentro ahí alguien que escribe unas muy buenas letras. Y eso lo puedo decir, ¿no? Pala, Camilo Suárez, el burro de parlantes también, un escritor tremendo. La verdad es que sí, no, yo creo que detrás de la música encontramos también muy buenas historias y por eso, Cami, es que luego de agradecerle a Andrés por la conversación, por habernos contado sobre Reportera Y, haber conversado sobre libros, pues, Cami, nos vamos a revisar una serie
elección de videoclips y de artistas que precisamente, además de tener una producción muy vasta en términos fonográficos, también lo han hecho en la literatura Patti Smith, Nick Cave, el mismísimo Bob Dylan con su Nobel de Literatura, que la gente enfureció por habérselo ganado, entre otras. ¿Qué le parece? La gente se enfurece por todo, entonces Que se que los enfurezcan, artistas sigan al menos trabajando, porque a Bob Dylan le dan un Nobel. que se sigan ganando los premios que quieran, y nosotros vamos a seguir hablando de todos estos temas en Resonantes de Canal 13, así que quédense con nosotros, que se viene una selección musical tremenda.